Ya está. ¿Listo? ¿Ya? Let's go. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a otro episodio de Rusarín Bros, un programa que grabamos con mucho cariño desde hace casi más de un año. Siempre tenemos el gusto de platicar. Ahora nos tuvimos que adaptar. Antes era un programa que hacíamos de manera presencial. Disfrutábamos mucho la presencia de amigos y conocidos y gente que admiramos para intercambiar ideas, pero pues el mundo ha cambiado. El mundo nos ha puesto en otra situación, en otro contexto, entonces nos tenemos que adaptar. Y pues por lo pronto esta es una situación que nos ha hecho adaptarnos, que nos ha hecho encontrar nuevas maneras de mantener el mismo espíritu, la intención de tener buenas conversaciones, de desarrollar el pensamiento crítico, de promover el debate de la buena manera, de que la gente tenga acceso a información y a pensadores que tradicionalmente no tendrían acceso. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que yo en lo particular admiro bastante, Gustavo González, que digo, además familiarmente es una figura muy importante para mí, es el papá de Alejandra, mi esposa. Fuera de eso, tiene una carrera que habla por sí sola, pero la verdad es que me gustaría más que él mismo se presentara. Y lo invitamos para platicar de algunos temas importantes que se van a ir dando durante la discusión, de los cuales él pues, es un experto, lo maneja muy bien, tiene una carrera altísimamente calificada, yo creo que sus méritos hablan por sí solos. Pero sin más, Gustavo, muchas gracias por aceptar la invitación de platicar con nosotros. Gracias, Diego. Muy amable por invitarme a tu audio escucha y también visual. Mateo, también muchas gracias por invitarnos. Y el tema que quiero referir, Diego y Mateus, es un tema que es trascendental para el comportamiento humano dentro de la solución de conflictos, que se llama la mediación. Yo soy Gustavo González Fuentes, soy notario público acá en la ciudad de Monterrey. Soy el secretario de Finanzas del Colegio Nacional de Notariado Mexicano y tengo un posgrado en mediación de la Universidad de Salamanca en España y un doctorado honoris causa, en fin. No vamos a perder el tiempo en relatar lo que hemos realizado, pero sí en establecer lo que es la mediación. Prefiero que la mediación podemos pensar que es un tema nuevo, sin embargo, 300 años antes de la llegada a la tierra de Jesucristo, Confucio decía que para lograr una resolución óptima en caso de controversias, era mejor que ésta se obtuviera a través de un acuerdo o de un convenio y no a través de la coacción. Es decir, la mediación cuando en un conflicto dos personas se encuentran entre ellas encontradas, es lo recomendable. Voy a hacer una definición general y luego voy a entrar a los procesos legales que en estos temas de la pandemia mundial se han generado muchísimos conflictos. El tiempo de la plática lo voy a establecer. La mediación es un proceso de resolución de conflictos en la que dos partes enfrentadas ocurren voluntariamente ante una tercera persona imparcial llamado mediador, para que de alguna manera en el proceso que se va estableciendo los vaya llevando a que ellos encuentren su propia solución, y esto contraviene en forma ordinaria a que sus procesos o sus conflictos lo diriman ante un tribunal o ante un árbitro, y ellos serán los que encuentren la solución. En el 2008, en nuestro México, se modifica el artículo 17 constitucional en la que establece como una cuestión prácticamente obligatoria que todos los procesos judiciales se puedan llevar a través de la mediación. Cuando los mediados conocen los beneficios que genera la mediación y que pueden entre ellos mismos resolver su propio conflicto de manera voluntaria, se dan cuenta que cambian un escenario radicalmente del escenario, porque no hay un ganador y un perdedor. Los dos, en un acuerdo voluntario, llegarán. Ayer me estaba enterando que en este proceso que vivimos prácticamente en todo el mundo, del aislamiento,
En el caso de la Ciudad de México, ahorita, nomás en la Ciudad de México, que hay más de 100,000 edificios en régimen de condominio. Ayer me estuve enterando, ayer por la tarde, viendo una información. Hay cerca de 850,000 denuncias ante la Procuraduría del Consumidor, la Profeco, porque la gente no está de acuerdo con su aislamiento. Que si en el régimen de condominio, en una parte alícuota o en una parte proporcional, usan el espacio, no lo usan, y hay un desacuerdo y van directamente a la Profeco a dirimir sus conflictos. En este caso, la mediación es un arte que la propia ley de la Procuraduría Federal del Consumidor contempla como una cuestión prácticamente obligatoria. Antes de tener un conflicto, de un reclamo de algún derecho entre las partes, puedes decir, voy con un mediador. En el caso de la mediación, en este México, y está funcionando en Argentina, está funcionando en Italia, en Alemania, en España, en Francia, en todas partes del mundo, hay centros de mediaciones o centros alternativos de solución de conflictos que dependen del Tribunal Superior de Justicia. Antes de entrar a un proceso y de pagar a un abogado para que litigue o para que nos defienda o para que demande a una tercera persona y someterlo a la resolución de algún juez, el proceso se puede dirimir ante un mediador que no les va a proponer la respuesta ni la solución, pero sí va a conducir para que entre las partes puedan llegar a un acuerdo. Esto contribuye al tejido social. Claro, y mira qué interesante. De hecho, desde el principio que planteaste la premisa esta de Confucio, hay una de las frases que más me gusta sobre cómo empezó la civilización o qué es lo que nos distingue civilizaciones, que dice que la civilización se fundó cuando el primer hombre, para resolver un conflicto, en lugar de tirar un puñetazo, usó las palabras. Entonces, aquí realmente la mediación suena como ese tipo de cosas, porque o sea, donde en la metáfora el tirar el golpe es partir a un proceso legal, es apelar a los tribunales, entrar al sistema judicial, que pues es caro, lesa, puede ser costoso, puede ser penoso, puede causar mucho dolor, mucho sufrimiento, y ahí es donde entra la importancia de tener este pensamiento de la alternativa de la mediación, de decir, hay otras alternativas para poder solucionar esos problemas. Y definitivamente creo que esta época de pandemia, bajo presión, bajo nuevas condiciones adversas que no son la normalidad, pues los conflictos están por todos lados, ¿no? Y obviamente creo que mucho de cómo funcionan las ciudades, o sea, esto que mencionaste de los edificios, o sea, de cómo funcionan las microsociedades en un mismo edificio, en un mismo barrio, pues se vienen abajo bajo presión. Porque o sea, creo que el cambio que estamos viviendo ahorita es tan drástico, o sea, del estilo de vida, de oye, pues una cosa es pasar 3 horas al día en tu casa si vives en un departamento de 40 metros. Otra cosa muy distinta es pasar 24 horas al día en tu casa en un departamento de 20 metros, en un edificio con otros 200 departamentos. Sí, en comunidad. Si sale un problema humano por cada hora de convivencia, antes había 1 hora a la semana, ahora hay 24 horas por día. O sea, el número de conflictos crece exponencial. Y agregándole a este comentario, suena también como el principio de la historia de la diplomacia, ¿no? Si vemos la violencia y los ataques como algo primitivo, algo arcaico, algo antiguo, la mediación es como una sofisticación de resolver problemas sin tener que intervenir directamente, exactamente. Sí, y ahorita es algo, digo, las cosas están duras, eso no vamos a discutir sobre eso ahorita. Hay varios escenarios, ¿no? Hacia dónde puede llevar, pero yo creo que cualquier escenario que vemos, por más optimistas o pesimistas que seamos, pues nos va a llevar a muchos conflictos, se están esparciendo de una manera tremenda. Y la pregunta aquí es, ¿cómo no caemos en las bases más primitivas? Porque va a haber mucha hambre, va a haber hay escenarios que hay, pues hay robo, hay saqueos. ¿Cómo no caer en esto, no? O sea, es la gran responsabilidad. Pues, ¿A qué apunta la mediación? O sea, ¿la mediación apunta a un ganar-ganar o una redistribución equitativa? ¿Cómo funciona el método? Sí. Muy buena pregunta, Diego. Apunta a un ganar-ganar y a la búsqueda de un equilibrio y a contribuir que las relaciones sociales, el tejido social subsista.
voy a mencionar las diferencias. Quiero comentar en qué momento tomó una trascendencia importante la función de la mediación. En los 80, cuando en los Estados Unidos conocen lo que cuesta el proceso del aparato jurisdiccional, era tan caro como lo que costaba la producción automotriz en Estados Unidos. Wow. Entonces, en su momento, el presidente ministro superior del Supremo Corte de los Estados Unidos, el ministro Warren, dice, señores, necesito soluciones alternas. ¿Qué vamos a hacer? Y mandó en los 80 el estudio a la Universidad de Harvard para que todos los abogados que manejan las cuestiones contenciosas o litigiosas pudiesen de alguna manera contribuir con aportaciones a este tema. Esta circunstancia llevó a que entraran al tema de la mediación. La persona mediadora, ahorita vamos a establecer también los conceptos de los puntos fundamentales o los principios fundamentales de la mediación, tiene que ser una persona capacitada para eso. Yo quiero decir en esto que no nomás los abogados podemos ser mediadores. Participan de una manera muy activa los psicólogos y también los trabajadores sociales. Yeah. ¿Y esto por qué? Porque en la mediación se maneja el tema muy importante de las emociones. Claro. Uno de los principios de la mediación es precisamente la confidencialidad, donde no puede en ningún caso el mediador divulgar lo que en el principio de la mediación se está dando. Cuando se lleva a cabo un proceso de mediación, a diferencia de un proceso judicial, no es un juez el que le va a dar la razón a un ganador y le va a quitar la razón a un perdedor. No, aquí los dos ganan porque los dos llegan a un acuerdo. Se levanta un acta, un convenio entre las partes, se firma ante el mediador que esté debidamente autorizado por el Centro de Medios Alternativos de Solución de Conflictos y se inscribe en el tribunal y tiene los efectos de cosa juzgada. Ya no hay segunda instancia ni tercera instancia. El tiempo procesal de resolver una mediación puede ser en 3 o 4 sesiones con promedios de 1 hora 15, 1 hora 40. El costo proporcionalmente es de un 10% a lo que representa un juicio. Un juicio, wow. Las instancias, ni terceras instancias, ni amparos, ni revisiones, ni Suprema Corte que indique. Entonces, cuando la sociedad se entera que puede voluntariamente ocurrir o presentarse ante un mediador certificado, que hay mediación pública y mediación privada. En un mediador certificado, y la solución del conflicto la van a encontrar ellos mismos y el costo de ellos es económico. Wow. Pone en relieve la importancia de lo que refleja. Entonces, ha tenido, no nomás por este tema de esta contingencia mundial, sino que va a generar muchísimos más. Entra en materia laboral, entra en materia penal, en materia de alimentos, en materia civil. Claro. Y Gustavo, o sea, los principios de la mediación siguen los mismos principios del derecho. O sea, siguen las mismas normas, las mismas leyes estipuladas por el país. O sea, se trata de buscar estas condiciones de ganar, pero o sea, se respeta el marco legal del país donde se ejecutan. Por supuesto. Es muy importante. No puede haber un convenio entre dos mediados ante la presencia del mediador que contenga la legalidad. Claro. Un caso. Y, por ejemplo, en el caso de que existan menores de edad, no pueden los padres, en caso de una disputa de la custodia o de la tutela del menor, no pueden los padres llegar a un acuerdo si no tiene que estar con la vista al Ministerio Público como representante social, porque los bienes superiores del menor está por encima del acuerdo de los mediados. Entonces, y al final, esos acuerdos están debidamente calificados por el Centro de Mediación, que a su vez depende de los tribunales superiores de justicia de cada una de las entidades federativas. O sea, no es un acuerdo de amigos,
No, claro, claro. ¿Ibas a preguntar algo? Porque aquí me tengo otra pregunta. Sí. Mi duda es para Gustavo, ¿cómo, digo, suena como una técnica pues, mucho más eficiente en muchísimos casos que llevar a un jurado, ¿no? A un juicio. ¿Cuál podrías decir que es la aplicación, vaya, dónde brilla más el tema de la mediación y dónde se puede sustituir por un jurado? ¿Es en todos los casos o en algunos? ¿O cuáles serían vaya, Los que cómo espero. usar cuál herramienta, ¿no? ¿En qué caso? Muy bien. Acá en México no se maneja por jurados, se maneja por jueces de controles o se maneja por jueces civiles, que no tienen que darle vista a un jurado para llevar a cabo los procesos legales. Es un juez el que lo determina. Prácticamente todas las leyes y cualquier caso puede estar sujeto a la mediación. A excepción, por ejemplo, incluso en materia penal está reparación de daño en agresiones, puede manejarse a través de una mediación y someterse al procedimiento costoso de mover el aparato jurisdiccional de tiempos. En el caso, por ejemplo, de los divorcios entra perfectamente. No así en todos los casos en materia penal. Por ejemplo, el homicidio no. Claro. Sí. ¿Cómo vas a mediar? Sí. En la violación no puedes hacerlo. En los homicidios, perdón, en los delitos de alto impacto no podría entrar la mediación. En materia laboral, por ejemplo, ahora que se presta con este tema que hablan de que, por ejemplo, nada más en Nuevo León iban a haber cerca de 141,000 desempleados ahora, el día de ayer, y postergándose a mayo, porque es un tema que desafortunadamente a todo el mundo está afectando, nos está afectando. La mediación entra como un canal perfecto en acuerdos que pueden tener entre patrón y trabajador, patrón y empleado, para tratar de llegar a un acuerdo y equilibrar para que las partes no pierdan de manera definitiva su derecho a seguir trabajando o a seguirlo empleando. En el caso, por ejemplo, en el tema de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, está establecido, antes de cualquier controversia, váyanse a la mediación. Claro. Quiero comentarles que el poder judicial nacional, en las tres jerarquías, federal, estatal y municipal, está rebasado. No existen los suficientes grados para conocer de los conflictos que entre las partes se generan. Ellos, los tribunales, claro que quieren que se manejan y se resuelven las cuestiones de la mediación. Por ejemplo, en el caso de los divorcios en estos tiempos. Si hay un divorcio que se considera que es necesario y vas y pides una audiencia a una sala, están completamente salvados y te toca una audiencia hasta dentro de 3 o 5 meses, sin que resuelva tu conflicto. En el proceso de la mediación se puede resolver en 3 sesiones, promedio de 1h15, 1h30 cada uno, y entre las partes llegan a un acuerdo, levantan su convenio y lo escriben en el Tribunal Superior de Justicia. Y ya no hay apelaciones. Son cuestiones que está establecidas en las estadísticas, Diego y Mateus, que ordinariamente el 50%, como es un tema voluntario, que tiene que ver con la voluntariedad, el 50% de los casos, cuando se sientan ante el mediador a tratar de resolver su conflicto, ya está resuelto. Wow. Queda resuelto. El 50%. Y comparando esa estadística, por ejemplo, con el sistema judicial tradicional, porque, o sea, tengo entendido, o sea, y Andrés una vez lo mencionó, que, o sea, México es un país, creo que tiene 99% de impunidad. Exacto. Hablando de delitos, ¿no? Pero, o sea, si comparáramos ese 50% de resolución de conflictos a través de la mediación versus la estadística del sistema judicial normal, ¿cuál sería la comparación? La impunidad desafortunada en nuestro país por la aplicación de la justicia es de un 80-85%. Wow. No, con este concepto, echarle toda la culpa al Poder Judicial, ni al Ministerio Público o a la Fiscalía de la investigación, sino al exceso de saturación de procesos que existe, porque es un exceso de saturación de procesos que existen que no hay la cabida para poderlo resolver. Claro.
cuando entra este tema de la mediación, que está dentro de un proceso estrictamente legal, con una validación de cosa juzgada, de sentencia, una vez que las partes llegan al acuerdo, reúnen los requisitos de ley y se inscribe en el tribunal correspondiente. Cuando tiene conciencia, en su caso, los mediados, que conocen que ellos van a encontrar la solución, que van a subsistir las relaciones entre las partes que tienen el conflicto en la materia mercantil. Les voy a dar un dato importantísimo para que vean la trascendencia de la mediación. Sí. En Viena, este 2019, en abril del 2019, en Viena, se hizo la Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación en materia mercantil. Es decir, todos los países que están inmersos como parte integral de las Naciones Unidas, los conflictos que existen en el libre mercado entre los países se pueden resolver a través de una transacción, acuerdo, a través de un mediador. O sea, ustedes imagínense el ahorro económico. Sí, la eficiencia. Un ejemplo, un contrato de compra de material quirúrgico que compra México, Alemania. Y resulta que viene con defecto y ya pagó. Imagínense los tribunales internacionales para dirimir el conflicto, si el pago está adecuado, si el producto está, y que un juez internacional determine. No, son meses o años para resolver algo así, ¿no? 7 veces. Sí. Y el problema sigue atascado. En una mediación internacional que acaba de salir en el Convenio de Naciones Unidas en abril del 2019, que se va a considerar como cosa juzgada, la transacción, que es el acuerdo entre las partes a través de la mediación. Se levanta el convenio y va a tener los acuerdos como una sentencia internacional. Sí, es que un tercero puede ser imparcial. Un tercero no tiene el bias o el sesgo de estar dentro del conflicto. El tercero se acerca y puede ver objetivamente los dos lados y sugerir. Y aquí, Gustavo, digo, una pregunta, me gustaría ver tu opinión. Digo, tú que tienes tanto tiempo de carrera en el mundo de la justicia, en el mundo del derecho, ¿cuál es tu perspectiva de esta relación entre el derecho y lo público, el derecho y lo privado? En el sentido de, o sea, estando o sea, a fin de cuentas, corrígeme si estoy equivocado, pero el marco legal debería ser exactamente el mismo, ¿no? Opera igual. Pero obviamente cuando se privatiza o se lleva un tema ajeno al Estado, pues se transforma en una actividad de lucro. O sea, se transforma en una actividad que tiene que ser rentable, ¿no? O sea, no es una caridad, no es un servicio público, ¿sabes? No es algo, digo, debe tener algún costo, ¿no? Entonces, también entiendo que por el lado del Estado, pues a lo mejor hay gente que tiene derecho a la justicia, o sea, derecho al aparato legal, que obviamente es caro, es anticuado, está saturado, tiene todas sus fallas intrínsecas y demás. Y al privatizarlo, pues definitivamente hay un avance enorme en términos de eficiencia, de la agilidad, del porcentaje de resolución de conceptos, pero también, o sea, me gustaría entender tu punto de vista sobre el valor de la justicia o el derecho a la justicia, ¿no? que tienen todos como ciudadanos. Perfectamente. Mira, Diego, es un tema muy importante. La mediación ya está contemplada en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Ya está. En el artículo 17, en el 2008, en agosto de 2008, se modifica la Constitución y mete como medios alternativos para la solución de conflictos. Entre lo público y lo privado, ese tema es importantísimo lo que estás refiriendo. Quiero comentarte que todos los tribunales ya de la República Mexicana, pero eso también está en Argentina, y también está en Brasil, y también está en Colombia, también está en Alemania, tienen centros que se llaman, tienen a veces distintas denominaciones, pero son centros de medios alternativos de solución de conflictos que dependen del tribunal. Yeah. En ese caso, esos centros tienen sus propios mediadores. Haz de cuenta que tiene los efectos de un defensor de oficio, que es gratuito.
Por ejemplo, para las personas de escasos recursos en toda la República Mexicana, que el vecino se peleó con el otro, que le rayaron el carro, y en vez de irse a un juzgado, van a un centro de mediación. Y ellos tienen ya sus mediadores certificados y es gratuito. Desde el principio hasta el final, pero como todo, desafortunadamente, no son suficientes. Claro. O sea, la carga de trabajo lo sigue superando. Si yo voy con una persona que estoy inmerso en un conflicto a resolverlo ante un centro de mediación del Estado, los municipios también tienen sus centros de mediación. En el municipio tú puedes decir, oye, la persona, señora, con el señor Pedro tienen una discusión, tienen un conflicto, van al centro de mediación. Y ahí actúan. Y se resuelven todos los días muchos casos. Sí. Y gratuitos. Sí, sí es gratuito también. Y si el conflicto es mayor, donde hay cuestiones de empresas, cuestiones mercantiles, cuestiones de acciones, cuestiones inmobiliarias, pueden ir a un mediador privado y solicitar el servicio. Aún así, el costo entre un procedimiento judicial no se compara. Es de un 5% de lo que se desahogar todo el problema. Y lo más importante, el factor tiempo. Sí. Y el tercer trascendental es que al final está establecido en las estadísticas, cuando dirimen su conflicto esas partes ante un mediador, de un tema de negocios, de un tema mercantil, de un tema inmobiliario o el que fuese, accionario, siguen o regresan llevando entre ellos operaciones. En el caso de una sentencia, aquí ganó el señor Juan y aquí perdió el señor Pedro, hay un ganador y un perdedor, esos ordinariamente rompen su relación. Y en este subsiste la relación laboral o la relación de familia o la relación de negocios entre las partes. Claro. Entonces, otra cosa que me parece interesante preguntar es, pues, como mencionaste, ¿no? Que a fin de cuentas en estos certificados mediadores, pues tienen ya sea o la figura legal o la figura del psicólogo o la figura del ángulo social. Supongo que lo complicado debe ser buscar ese balance, buscar esa igualdad, buscar esa situación de ganar-ganar cuando estás comparando atributos cuantitativos con cualitativos. ¿Sabes? Porque ahí es donde entra el criterio del mediador, supongo, porque es, o sea, cómo tú resarces un daño cualitativo con una pena cuantitativa. O sea, ¿cómo transformas mi dolor en años? ¿O cómo transformas el daño causado en pesos? ¿O cómo transformas la deuda en pena? O sea, como que esa proporcionalidad es la que supongo que es, pues, efímera, ¿no? Es una de las partes que se les enseña a los mediadores es la sensibilidad de escuchar lo que no se dice. Dos personas están enfrentando en un tema de mediación, en un matrimonio, por decir, y llegan y dicen, es que tú nunca me escuchas. Hagan cuenta que empiezan con la parte, no me escuchas. La típica. Y 90% de los casos de los conflictos que se han dado en los temas de mediación, sean mercantiles, sean económicos, sean familiares, es que no se escucha a la otra persona. Cuando el mediador, que se llama facilitador, también tiene esa denominación, empieza a llevar la plática entre ellos y empieza a resaltar los puntos que tienen la convergencia, a disminuir donde está la divergencia. Claro. Y eso los empieza a resaltar y ellos empiezan a tomar empatía, tanto entre ellos mismos como con el mediador. Hay unos temas que se maneja mucho en la mediación que refieren que en las cuestiones matemáticas, la mediación nada más suma y multiplica. Quita la resta y quita la división. Está buenísimo. Yo traigo otra duda, Diego, si me permites. Esa es como continuidad de la primera. Ok, la mía es otro. Sí. Y corrígeme si estoy equivocado, Gustavo, pero la premisa no es, o sea, vamos a suponer que hay dos partes, ¿no? Que vienen a negociar la solución de un conflicto con un mediador. La premisa es
Si tú quieres llevar esto a un tribunal y hacer el proceso largo, doloso, costoso y demorado, puede ser que ganes el 100% de lo que estás pidiendo. Pero a través de una mediación, te puedo asegurar un porcentaje mucho más alto de éxito en una fracción del tiempo, pero no vas a ganar el 100%. O sea, ¿estoy exagerando cuando hago esta premisa o es real? Ordinariamente no se establece por razón de porcentaje en el caso de la mediación, Ajá. pero sí por razón del equilibrio. Ya. Te voy a poner un ejemplo. Si quieres resolver esto rápido, no vayas por el todo. Sí, no va a ser todo. ¿Por qué? Porque no te corresponde todo. Ujú. Te corresponde. Es justo, sí. Vamos a un enfrentamiento, en cualquier conflicto, pensamos que tenemos derecho a todo. Claro. De la condición humana y del egoísmo de primordialidad. Yo tengo derecho a todo. Si me corresponde todo. Porque yo he sido el que he hecho todo. Eso es Claro. lo que todo el tiempo. Entonces, tienes que entrar a una elasticidad de que Sí. si tú vas que vas por todo y te sometes a un procedimiento judicial y contratas a tu abogado y te está defendiendo, ya no te vas a llevar todo. El abogado se va a llevar un gran porcentaje. Tú un 10, un 20%. Claro, No, de todas formas lo vas a sacrificar. el juez diga. Sí. Exacto. Sí. El juez, bueno, además sí le corresponde 30% al señor o a la señora. Y más lo que te ya no te llevaste el 100%. Claro. Relación con tu persona conflictuada, tu relación va a seguir siendo áspera y difícil. Cuando tú vas encontrando en el tema de la mediación el acuerdo equilibrado de decir, bueno, ok, está bien, no me voy a llevar todo esto, pero estás quedando conforme, sí estoy quedando conforme. Y terminan dándose la mano, y terminan haciendo acuerdos. Y ya no se llevó un tercero, llámese abogado, Sí. y ya no un tercero, llámese juez, me está diciendo cómo resolver mi conflicto. Lo resolví yo junto con otra. Sí, y además también, digo, agregando también en este punto, también pierdes el tiempo, porque digo, yo soy fiel creyente de que no hay nada más valioso que el tiempo. El dinero no se compara, time is not money. Time es mucho más que... Entonces ahí pierdes más todavía. Por tratar de irte por el 100, pierdes un chorro de tiempo, desgastes, y entran mucho las emociones. Ahí está muy interesante el tema de que entra la psicología, porque hay mucho odio, hay muchas cosas así de difíciles de ponerles el dedo. Claro. Y, digo, y supongo que también que mucho de la dificultad viene de que, como dices, o sea, la gente que entra con esa mentalidad de voy por el todo, no es que quiera buscar el ganar, lo que quiere buscar es que el otro pierda. Ajá, también. Mucha gente seguramente debe entrar en estas salas de mediación diciendo, ¿cómo me lo voy a fregar? No, en mediación no tanto, más en el juicio, ¿no? O sea, todo. O sea, si buscan justicia, lo que buscan es ser reivindicados. Buscan venganza, no justicia. En el tema de las sucesiones de intestado o testamentarias, el padre dispone en un testamento y dice, bueno, le voy a dejar a mi hijo Pedro esta, a mi hijo Juan esta. Y lo dispone en un testamento, eso lo vemos en el concepto notarial todos los días. Y empiezan los conflictos entre ellos. Están recibiendo. Pero como el tema es emocional, que dice, yo le di a mi padre esta pensión, yo le di todo esto, ¿y por qué te está beneficiando a ti? Y empiezan los conflictos. Ahí es donde entra la mediación. Hay un caso en la Ciudad de México, créanmelo, está parado un notario, amigo mío, y mide como 1.75, 1.80 el señor, y está el expediente a la altura de él y otro expediente donde tienen los herederos 2 generaciones que no han resuelto. Wow. En un juzgado dirimiendo el derecho que tenía el abuelo y el papá y ellos, y no se han podido adjudicar. En el caso, por ejemplo, del caso de, no sé si supieron ustedes, de este actor muy antiguo aquí, muy querido en México, Pedro Infante. Sí. La de Pedro Infante duró 35 años para poder ser adjudicada. Pero fue una mediación o un caso, o un jurado, o sea, un juicio. Porque Juicio, no claro, ya. ningún mediador. En un juicio, un juez, porque existe, quiero decir, proceso legal, la primera sentencia, la segunda sentencia, la apelación, la revisión, el amparo, luego se va al otro colegiado y al final a la Suprema Corte de Justicia. Hay juicios de 30 años. Gustavo, y aquí mi pregunta.
la aspiración de la justicia, la aspiración del derecho, ¿es ser deontológica o utilitaria? En el sentido de lo que debería de aspirar la justicia es solucionar la mayor cantidad de problemas lo más rápido posible, o solo resolver aquellos problemas de la mejor manera y con la solución más perfecta y adecuada posible. O sea, ¿a qué aspira la justicia? La justicia como tal, ya ves que te la dibujan a la dama, te la dibujan ciega, y esa da una solución con su balanza y dice, esta. La justicia no tiene un interés unilateral hacia una decisión, sino te la determino donde aquí tú tienes la razón y el otro perdió. Este ganó y este perdió. A diferencia de la mediación, que dentro de un proceso judicial, o se llama medio alternativo de solución de conflictos, que tiene unos efectos legales también, no va a ser la justicia, sino las partes las que continúen con su beneficio del acuerdo. Yeah. Un acuerdo, un convenio. No me dice a mí un juez o no me dice a mí un árbitro quién ganó o quién perdió, sino nosotros, los mediados, llegamos de acuerdo. A un acuerdo. Entonces, que inclusive pudiera ser un acuerdo que desafíe el marco legal. No, tiene que estar, por supuesto, dentro del marco legal. No puede haber una mediación si se sale del proceso de un marco legal. Hacia eso iba mi pregunta hace unos minutos. Para tener un centro de mediación, ¿uno tiene que estar directamente dentro del gobierno o existen centros privados de mediación? ¿Y qué autoridad les da su validez? Los centros de mediación o los mediadores privados son aquellos que están calificados por el Tribunal Superior de Justicia a través del Centro Alternativo de Solución de Conflictos. Está dado de alta. Está dado de alta, hay un conflicto agrario, hay un conflicto laboral, hay un conflicto mercantil, hay un conflicto familiar, y pone con un mediador privado. Se llevan a cabo las sesiones, son 3, 5 máximo, se hacen el acuerdo, lo firma el mediador, lo verifica el centro de mediación cuando es externo, la calificación legal que corresponde y que está ajustada a derecho, se inscribe en el tribunal y tiene los efectos de cosa juzgada. Haz de cuenta que una sentencia nos la dimos nosotros dos, mediados, para llegar al acuerdo. Yeah. No tuvo que decirnos el juez mediante todo el procedimiento quién tenía la razón. Claro. Oye, Gustavo, y una buenísimo. Para la gente que está escuchando y está entrando en contacto con esos términos por primera vez, ¿cuáles son los conflictos más tradicionales que tú recomendarías que la gente buscara una solución a través de la mediación en lugar del proceso legislativo tradicional? Mira, el más tradicional, el más recomendable es en materia familiar. En materia familiar, por ejemplo, el tema de un divorcio, en vez de irlo a dirimir ante un juzgado, que lo puedan dirimir. Hay una, ahora en nuestra legislación mexicana y en otros países también existe, se llama el divorcio incausado. No tiene que haber causa determinada como antes, tenían que determinar una causal para poder decir, yo ya no quiero estar casado con ella, yo no quiero estar casado con ella. Vas con un juez, el juez le notifica a la otra persona y se divorcia. Con ese tipo de divorcio no se resuelve la cuestión patrimonial. Yeah. El juez dice, ok, queda divorciado porque es incausado, es sin causa. Sin causa, ya. Sin causa. Pero no se resuelve la cuestión de la pensión alimenticia, la cuestión del patrimonio, la cuestión de los hijos, de la custodia. No, eso no se resuelve. Eso tiene que hacerse mediante un procedimiento de un juzgado. Sin embargo, pueden las partes llegar a un acuerdo ante el mediador y no tener que someterlo a un proceso judicial. En el caso, por ejemplo, de las herencias, de las sucesiones, intestados testamentarios, que cuando hay conflictos que muchas veces más que los mismos bienes, son las cuestiones de carácter emocional. Si yo era el preferido, ¿por qué me dejó esto?
si el otro era el que tenía, se portó re mal, se funciona como el hijo pródigo, se gastó todo y todavía le van a dejar. Eso es bien común, todos los días pasa. Sí. No, está bien complicado. En el momento que un empleador toma la cuenta, que tiene la preparación para poder llevar a cabo, este lo hace. Quiero comentar ese tema hablando de la importancia de la mediación. Ahorita, en este tiempo estamos en el proceso de que la Universidad Nacional Autónoma de México, la más grande de Latinoamérica, está llevando junto con el Colegio Nacional de Notariado Mexicano un diplomado de mediación en el seno notarial. Y es por videoconferencia, cada martes y jueves tenemos. Me toca a mí dar la plática la semana que viene. La universidad más grande de Latinoamérica, que es la UNAM, y es la máxima casa de estudios de la República Mexicana, la UNAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM, hace como 2 meses, 3 meses, tuvimos una reunión con ellos en la UNAM, en la Reforma, y está modificando sus clases, sus programas académicos a tomar también clases de mediación, que no existían. Está teniendo que generar al abogado en la parte contenciosa, en la parte litigiosa, que todo lo que representan los procesos en el aparato judicial, en el aparato legal, enséñense también a resolver los conflictos a través de la mediación. Bueno, la UNAM lo está haciendo. Qué interesante. Se ha estado... Oye, ¿y tu lectura, Gustavo? ¿Y tu lectura, Gustavo, ahora tratando de avanzarnos un poquito, un par de pasos hacia el futuro? ¿Hacia dónde crees que vaya todo esto? ¿No? O sea, en general, y ahora sí un poquito abriendo más la conversación, no solo el tema de la mediación, que esto creo que es una adaptación importante la que hace la universidad, la que se hace a nivel privado contra público y demás, y hacia dónde apunta todo esto, o sea, ¿cuál es el futuro del derecho? O sea, a ti que te ha tocado, pues, tanto estar... pues de aprendiz, de notario, de la escuela de notarios y demás, y pues dando clases y conferencias y demás, ¿hacia dónde apunta todo esto? Apunta a tratar, que ha sido muy complicado porque además es muy caro, a tratar de disminuir los procesos jurisdiccionales. Que no se vayan el costo altísimo, estar rebasados los tribunales de toda la República, rebasados de conocer de asuntos, porque el conflicto todos los días aparece en cualquier ámbito de la sociedad mexicana o de la sociedad mundial. Entonces, esta herramienta colateral que se ha dado de la mediación, por eso universidades tan importantes como la UNAM, está haciendo en su programa académico el tema de la mediación. ¿Para qué? Para disminuir y que la sociedad pueda... El conflicto no se va a acabar, que quede claro. Claro. Desde el punto de vista legal, no se va a acabar el conflicto, porque acuérdense que es antiquísimo. Desde que el hombre pisó la tierra, el conflicto ahí está. Sí, claro. ¿Se está conectando alguien aquí? ¿Quién es? No sé. ¿Le pasaron la invitación a alguien más? No. Déjamelo. ¿Era un link reciclado, Machín? ¿O era No, yo hice la de esta, la voy a quitar, no sé quién sea. 8-2, ¿qué país es ese? Ya la quité. ¿Quién sabe? Nos hackearon. Ya ves, pues digo, y sobre todo en ese ámbito, o sea, sí. Creo que la nueva arena digital presenta un reto muy grande para la sociedad. Sí, definitivamente. O sea, el hecho de, por ejemplo, un tema que podríamos platicar es quién es dueño de nuestros datos, quién es dueño de nuestras intenciones, quién es dueño ¿sabes? De aquellas decisiones que tomamos en el mundo virtual, de nuestra, ¿sabes? De nuestra privacidad, o sea, creo que hay muchas cosas que se están reformulando y ahora que nos está tocando vivir en la cuarentena, estamos más expuestos que nunca también. Claro. Definitivamente. Es sumamente complejo el tema. Sí. Sobre esas preguntas... adelante, Gustavo, adelante. Esta cuarentena, una vez que concluya, dadas las circunstancias colaterales que representan desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico,
desde el punto de vista político, créanmelo, se van a detonar los conflictos en todos estos ámbitos, Sí. pero de manera exponencial. Estamos viviendo algo atípico, desafortunadamente. Nos toca decirlo y ojalá una vez que concluya lo podamos seguir platicando. Claro. Se van a detonar los conflictos que ya desde este momento ya existen. Les digo, 100,000 edificios en la Ciudad de México, la gente se está saliendo de su cuarentena y va a la Profeco a decirle que hay una queja porque el vecino del número 4 está haciendo fiestas de manera indebida y trae una cuestión que está afectando al resto de los condominios. Sí. Bueno, ahorita hay 875,000 denuncias en la Profeco. La Profeco tiene para poder atender estos asuntos. Es incapaz. Esto es un tema minúsculo. Espérense, y no quiero decir que estamos adelantando lo que va a pasar. Espérense que termine esto. Todas las cuestiones económicas, las cuestiones laborales, las cuestiones de negocios. Las deudas, sí, los quiebres, los cierres de empresas. Sí. Tremendo, de veras, Diego, Sí. complicadísimo. Sí. El último artículo del Economista, de The Economist, dice, after the virus comes the debt. Después del virus viene la deuda. Porque en Estados Unidos las personas están recibiendo dinero, pero no es gratis, no es regalado. Después van a tener que pagarlo. Entonces, ahí te encargo. Hay muchos que, pues, sí, pierden el trabajo, les dan una lana, se pasa y luego no tienen cómo repagar toda esa deuda, aunque sean intereses bajos, ¿cómo le hacen? Y una pregunta, ¿se puede? Digo, también la mediación ahí funciona como una técnica contra empresas, dijimos que sí, pero contra el gobierno, por ejemplo, o ahí no hay forma de utilizar. Sí ha habido varios casos. Por ejemplo, en Jalisco hubo casos muy, muy importantes donde el gobierno toma un caso en perjuicio de un grupo de personas. Sí. Y sí, puede una persona moral, sociedad mercantil, puede el mismo gobierno o particular estar en la mediación, y si el gobierno quiere tener la disposición de resolver un conflicto que no ha estado determinado de una manera abierta mediante una resolución judicial, y sí ha habido muchos casos donde el gobierno entra en la mediación. Okay. Nada más como comentario, ya abrí la visualización a Gallery y pues también, si Mauri tiene alguna duda o algo que quiera comentar también, adelante. Gustavo, ¿y cuál ha sido, digo, asumo que has mediado muchos casos, ¿no? ¿Cuál ha sido de los más interesantes o retadores que te han tocado? De los más interesantes y retadores, Mateus, tiene que ver con la cuestión de la gerencia. Y yo soy muy preparado. Es un tema muy apasionante porque va más allá de los bienes. Entran las emociones. Sí. La cuestión de que mi padre me dejó esto cuando yo pienso que me dejó lo otro. Y en un intestado, yo no sé por qué no dejó el testamento, si sabía que nos íbamos a generar con este conflicto. El intestado es cuando no deja un testamento. Cuando no hay. Entra testamento y deja se llama herencia legítima, que es en los porcentajes de los hijos. Entonces se dividen la parte alícuota proporcional de los herederos entre los hijos o la cónyuge, o el cónyuge, en su caso. Entonces, cuando no los hacen esos testamentos, pues es muy importante, al dejar un testamento, entran los conflictos emocionales. Y muchas veces, Diego, hizo un comentario muy atinado al principio de la conversación, donde es, yo no me gano mi parte proporcional, pero tú tampoco. O sea, claro. Gano cuando tú pierdes. Sí, eso es muy común. A ver, esa mentalidad. Sí. Pero tú tampoco no te estás llevando el beneficio. Claro. Oye, está cayendo la casa, vamos a venderla, somos 5. No. Con tal de que tú no ganes, yo prefiero no ganar también. No, hombre. Por coraje, ¿no? Por coraje. Está este chiste muy famoso esloveno, que es el que cuenta Zizek, que dice, o sea, algo que habla de la naturaleza humana es que le dicen a un ranchero, ¿no? Le dicen de que, oye, dime qué quieres que te haga, pero ten cuidado, porque lo que tú me pidas, yo le voy a dar el doble a tu vecino. Entonces el ranchero le dice, bueno, quítame un ojo. Ándale. Para que el vecino le quites los dos.
Sí. No, no. Vamos, la naturaleza humana es atroz. De Sí. hecho, algo que te iba a preguntar, Gustavo, no sé si le has dedicado tiempo a este pensamiento, pero sobre la figura de la herencia, porque para mí es una figura social Sí. muy crítica, porque las herencias, no sé, antes de darte mi perspectiva, ¿cuál es tu visión de los pros y contras de las herencias? Porque hay países donde existe un impuesto muy grande sobre herencias, hay países donde se transmite de una manera muy directa, hay países donde el Estado pues, no tiene cabida. ¿Cuál es tu lectura sobre eso, sobre la perpetuación de la riqueza a través de las herencias? ¿Qué tanto derecho tiene realmente un vástago sobre lo construido por sus padres? Hay países como legislaciones, como por ejemplo España, donde este tema es muy interesante, donde el 50% de tu patrimonio es obligado para tus hijos. Entonces, 50. por eso va a ver en una forma muy genérica, los hijos no quieren salir de la casa y dice, pues, hijito, quédate aquí. No, dijo, yo aquí estoy muy bien. Bueno, pues haz esto. No, dijo, como quiera, va a venir siendo mío esto. Es. Es porque no existe, Argentina tiene un porcentaje también, si mal no recuerdo, creo que es el 30-40%, también de manera obligada a los hijos. Y esto hace por el simple hecho de ser reconocido dentro o fuera de un matrimonio, un hijo ya tiene un derecho inalienable que lo hace poseedor de que reciba la herencia que deje el autor de la sucesión o el testador. Si no hace testamento, ese ya lo tiene. ¿Qué? En México no, en México existe lo que se llama la libre testamentaria. Puede testar una persona a favor de cualquier otra persona de su parte proporcional que tenga. Si hay una sociedad conyugal, el 50% por gananciales matrimoniales es para cada quien. Salvo con la excepción de que cuando hayan menores de edad. No puede un testador testar a favor de un tercero si tiene hijos menores porque le tiene que garantizar el acervo hereditario que el menor de edad tenga sus pensiones alimenticias y su educación hasta los 21 años. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Yo siempre lo he dicho, es el testamento. El testamento es un proceso muy fácil, muy sencillo, no es caro. De hecho, la Secretaría de Gobernación de nuestro país, cada mes de septiembre, en un acuerdo con el Colegio Nacional Notarial Mexicano, hace precios especiales. Y vayan a hacer el testamento, vayan a hacer su testamento, porque te quitan los procesos de adjudicación. Está en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, una propuesta donde se van a grabar las herencias. No ha todavía caminado, está ahí como proyecto. En muchos países del mundo se graban las herencias con un porcentaje dependiendo del valor del acervo hereditario. Entonces, aquí en México ahorita no se graban de impuestos sobre la renta, se graban en algunos estados de la República con el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Pero la verdad, el testamento resuelve muchísimos conflictos. A mí se me hace muy lógico y hasta como una responsabilidad como ser humano dejar pues este documento bien fundamentado, ¿no? Porque me imagino una persona, y digo, mientras más dinero genera la persona, más complicado es, o imagínense que tiene 6 hijos, hizo una fortuna y no hizo testamento. Y creo que sí hay casos así, ¿no? Sí. No, hombre. Se me hace una irresponsabilidad tremenda porque dejan una bomba. O sea, sí, parece... para la familia. Pero Gustavo, específicamente mi pregunta es, y digo, lo voy ahora a tocar el tema, no sé si hay algo ahí pertinente, pero... Por la justicia de pasarlo. En el tema de los mínimos del testamento, pues completamente de acuerdo. Digo, o sea, los padres tienen que primero hacerse responsable de los menores para darle pues, núcleo familiar estable, la posibilidad de que tenga una vida digna y demás. O sea, en términos de los mínimos, ahí no tengo ninguna argumentación. Pero a medida que porque pues la riqueza tiende a acumularse y pues el capital crece más rápido que la economía, o sea, R es más grande que G, entonces el capital tiende a acumularse. Después de este tema, yo creo que va a ser una disminuvalía de mucha gente que va a perder desafortunadamente su patrimonio. Por ejemplo, los que tienen las hipotecas con instituciones bancarias y los
su trabajo, esas personas, desafortunadamente, y a lo mejor es cuestión de tiempo, y van a hacer convenios con las instituciones bancarias para tratar después de solventar esos pagos. Pero no siempre hay crecimiento económico. No, eso es un hecho. Hubo un tiempo donde tuvo un boom económico y las circunstancias de la vida y económicas y lo va disminuyendo. No, de hecho, yo estoy leyendo ahorita un libro sobre un economista que habla sobre los ciclos de respiración del mercado y que él dice, o sea, su modelo predictivo es que en promedio el mínimo tiempo para un quiebre global es de 4 años. El tiempo promedio son 7 y el tiempo máximo es lo que nos pasó ahorita, que fueron 12, que es del 2008 al 2020. Y él ya tiene inclusive un modelo predictivo donde dice, mientras más pase el tiempo entre una crisis económica y otra, o mientras más crecimiento económico exista entre una crisis económica y la otra, más fuerte es la crisis económica que sigue. O sea, básicamente son esos ciclos de quiebre, ¿no? O sea, como los ciclos de deuda. O sea, hay préstamo, deuda, préstamo, deuda, préstamo, deuda. Y pues el mercado es igual, o sea, generamos mucha ganancia, generamos mucha acumulación de capital, se genera deuda proporcional, después se necesita o más inyección de capital, o más crecimiento, o más consumismo, o más innovación, para que pues pueda seguir dándose este tema, ¿no? Entonces sí concuerdo contigo que es verdad que aunque el crecimiento del retorno a capital sea mayor al crecimiento de la economía, también es verdad que la economía no siempre crece. O sea, la economía ha tenido momentos de desaceleración o inclusive de caída. Pero mi pregunta iba más hacia la figura de ¿cuál es el mérito que tiene una persona de heredar una fortuna versus lo que competiría al Estado o al resto de la sociedad esa misma fortuna? O sea, ¿cómo se entiende desde el marco legal el hecho de que una persona tenga derecho a los bienes producidos por sus ascendencias? A ver si estoy entendiendo la pregunta. El mérito del heredero, Sí, exacto. ¿no? O sea, El mérito del heredero, si mi papá fuera Mark Zuckerberg, ¿yo por qué merezco $40 billones? se llama porque yo y mi circunstancia. Ahora ser heredero familiar de ese hombre, de Zuckerberg, y te establece el beneficio que tiene. Como el que, porque nace en África, desafortunadamente muriéndose de hambre, y el otro que nace el hijo de los príncipes. O sea, no hay ninguna referencia o ninguna justificación legal del por qué el heredero merece la herencia. No. Es simplemente de circunstancias. Fíjate, sí. Oye, se lo merece, es un tonto y no hizo nada. Salvo que, en el caso de México, por ejemplo, puede el testador voltear y decir, no le voy a dejar a mi hijo, le voy a dejar a mi socio, le voy a dejar a la señora, le voy a dejar a mi vecino. Sí. Ahí yo creo que hay no en todos los países del mundo. Sí. Yo creo que hay un elemento, Diego, agregándole a esta pregunta que planteas, que es el tema del libre albedrío, ¿no? El libre albedrío, a menos que haya una ley que lo impida, la persona tiene la libertad de hacer lo que quiera, entre comillas, con su dinero. Si es Jeff Bezos, tiene $168 billones. Y ahora, cuando llegan a esas fortunas tan abismales, tan impresionantemente, que no nos podemos ni imaginar, o sea, imagínense cómo se ve ese dinero. No lo sabe uno ni contar. Ajá, no lo sabe uno ni contar. O sea, imaginarse como están en las películas, ¿no? De que, te voy a cobrar $1 millón por no sé qué, y llegan con unos maletines, ¿no? Y luego te dicen $1 billón, o sea, o 168 billones, o sea, ¿qué es eso? Esos ya son sumas que superan la imaginación, o sea, superan cualquier tipo de película, ciencia ficción, claro. Y va a llegar un momento en donde eso va a ser heredado. Hay una serie muy interesante en Netflix que se llama Altered Carbon, ¿ok? Sí. Haz de cuenta que es un futuro muy adelante, bueno, ni siquiera tan adelante, pero en donde la ciencia y la medicina ya superan la vida. Haz de cuenta que resuelven la vida. Y hay una forma de pasar toda tu conciencia, tu mente, a una pastilla y te cambias de cuerpo. Te compras un cuerpo y ponen tu ser en este cuerpo. Entonces las fortunas empiezan ni siquiera a heredar.
una persona vive 300, 400 años y hacen billones y trillones. Y en ese futuro los gobiernos ya no tienen fuerza, los gobiernos ya no hacen nada. Que, oye, yo tengo un argumento que en unos casos de fortunas como estas, ¿qué puede hacer un gobierno contra una persona, un individuo con esa cantidad de dinero? Se van por encima de las leyes. Sí, claro. Entonces, mi lucha con esto es, aunque un gobierno trate de pasar una ley para limitar las herencias, ya se nos fue de las manos esa pelota. O sea, imagínense el nivel de lobbying que pueden hacer esos millonarios para frenar una ley de esas. Sí, 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 sí. Es proporcional. No se ha dado, se avecinaba que se iba a dar a finales del año pasado esta posición y tenía un escalafón. De hecho, varios países la tienen. Yo tengo el estudio pues, en el Congreso, varios países ya la tienen adoptada, el impuesto, pero tú imagínate en el ejemplo que estás poniendo de 100 billones de dólares. Te quitan el 30%. ¿Qué pasó? Sí, todavía sobra, ¿no? Todavía sobra también. Cantidades para establecer que si lo tienes o no lo tienes es exactamente lo mismo. Claro. No a cambiar tu status quo si tienes prácticamente el que tiene eso y tiene el doble es exactamente lo mismo. Sí. Definitivamente. No va por ahí. Tiene que haber hasta una cierta, digo, está arriesgado decirlo, pero como hasta una cierta perversión, yo creo, de la psique humana de seguir tratando de conseguir más, ¿no? Sí, claro. Está raro. Sí, y lo hemos platicado, es esto de que la gente que llega a 1 quiere 2, y la gente que llega a 2 quiere 10, y la gente que llega a 10 quiere 100, ¿sabes? O sea, No, y te voy a decir lo peor, Diego. Si les preguntas para qué, cuando ya tienes satisfechas todas las necesidades, y ya tienes 100 millones de pesos, sigue siendo muchísimo dinero. Quiero 200. Bueno, ¿y para qué? Ya no te saben contestar. Claro. Es por el simple hecho de tener acumulado o decir, bueno, ¿qué voy a hacer si nomás no quieres que haga nada o vivo de los intereses? Es que eso para mí es un problema fundamental de la sociedad contemporánea, que el punto máximo, el Dios, es el dinero, o sea, esa es la acumulación. Entonces, las personas se levantan y hacen lo que quieran hacer en sus vidas y el objetivo primordial es ese. Entonces, ya ni siquiera es un tema de para qué, es nada más para ganar. Uno quiere ganar. Entonces, pero ¿cómo le gana uno al... O sea, claro. Oscar Wilde lo dijo muy bien. Oscar Wilde fue el que dijo la frase de el hombre que cree que el dinero puede todo, hace todo por el dinero. O sea, lo que pasa es eso, que o sea, en el momento social en el que vivimos, el dinero, o sea, son 3 momentos, ¿no? Los que se explican en la teoría de la economía. Primero es producto, dinero, producto. O sea, yo tengo huevos, quiero tomates, entonces necesito un dinero que represente el valor equitativo entre los huevos y los tomates. ¿Ok? Producto, dinero, producto. Después, con la reinvención de la economía en la Escuela de Chicago de los 60, se vuelve dinero, producto, dinero. O sea, yo ya heredé algo de capital, quiero aumentarlo. ¿Qué compro? Ya sea talento, capacidad productiva, plantas, empresas, para llegar a más dinero. ¿Okay? Entonces, la economía se transformó de producto, dinero, producto a dinero, producto, dinero. Pero hay una tercera etapa evolutiva, que son los mercados bursátiles, las bolsas de valores y los servicios bancarios, que es dinero, dinero. Ya no hay producto. O sea, el producto es el dinero. Entonces, ¿qué significa? Básicamente es esto. La premisa de la economía es, la negociación es, yo quiero pagar lo menos posible por recibir lo más posible. Ese es el principio de la negociación, ¿no? Entonces, en un mundo ideal de producción, yo le pago a mis obreros lo menos que pueda para lograr vender mi producto lo más caro que pueda, pero yo necesito que todas las otras empresas paguen sueldos altos para que los otros empleados sí puedan comprar mis productos. El problema es que en ese juego todo el mundo apuesta a ser el que paga menos. Entonces hay una escasez de poder adquisitivo y una elasticidad muy grande, una diferencia muy grande entre el costo de producción, que es a la vez proporcional a la capacidad adquisitiva, y el bien de los productos y el valor final de los bienes producidos.
Entonces hay una escasez de demanda, hay un exceso de oferta. En ese momento se hace el invento de los servicios bancarios. Es, oye, pues mira, el mercado no te paga más porque tu talento no vale nada, pero pues te puedo prestar dinero porque necesito que continúes consumiendo. Entonces ahí se inventa la deuda y lo que pasa es que pasamos de la premisa de la economía, que era producto, dinero, producto, lo pervertimos a dinero, producto, dinero, y ahora el último escalón que es dinero, dinero, que es básicamente ya naces endeudado y ya desde que te gradúas ya debes tu carrera y desde que empiezas a trabajar empiezas a financiar tu casa y básicamente yo lo que te estoy vendiendo es la deuda y tú me estás agradeciendo porque te la estoy vendiendo, porque yo necesito que tú continúes consumiendo porque el mercado solo se sostiene con acumulación de capital, pero es un juego que no solo suma cero, sino que suma negativo todo el tiempo. Entonces te tengo que endeudar, porque la única manera de continuar generando ganancias ahorita es robándole el futuro. Entonces, por eso el crecimiento de los picos de fortunas siempre es proporcional al pico de las deudas. En Estados Unidos, por ejemplo, si no debes, no vales. Claro. ¿Qué tienes de hipoteca? Tengo la casa, tengo la empresa. El carro. Ok, entonces sí vale. Porque normalmente se determina que si nada debes, algo no está bien. Sí, claro. Muy ordinario. Sí. No estás jugando el juego. Claro, está súper interesante eso. Y entonces, para ustedes, ¿cuál debería ser el juego? O sea, vaya, digo, ya concluimos de cierta manera que no debería ser el objetivo principal de la vida de las personas, ¿no? O sea, si uno dedica su vida al dinero, pues se va a acabar viviendo una mala vida, ¿no? A menos que uno le toquen 50 millones y ya se pone a jugar, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál debería ser el objetivo en ese sentido? O sea, ¿uno qué puede hacer? Digo, estamos en el sistema, ¿no? O sea, salirnos sería irnos a un bosque, o sea... No sé si tengas una opinión, Gustavo. Digo, yo la verdad ni siquiera quiero dar la mía porque pues, Mateo ya la ha escuchado 1000 veces, pero Gustavo, ¿tienes alguna? El dinero, hay una definición que en su momento dio Giovanni Papini, que decía que es el excremento del demonio. Muy justo, me parece muy justo, muy elocuente. Es decir, ¿por qué? El dinero es terrible. Acaba con todo tipo de relaciones, de amistad, de amor, de parentesco, de negocios. El dinero, en cuanto a la ambición que genera per se por el propio dinero, es gravísimo. Y ustedes, sobre todo, ser empático, la sociedad en Monterrey es una de las ciudades o de las sociedades más competitivas. Sí. Principalmente en el ámbito económico. Nuevo León es una de las, de hecho, a nivel mundial, está calificada de las ciudades más competitivas en el ámbito industrial, en el ámbito económico. Y el dinero muchas veces, no quiero decir que sea en nuestro estado, sino ahí sí ya para todo el mundo, es una parte donde llega a corromper a la persona por el dinero. Están dispuestos a demasiadas cosas por obtener el dinero, porque se le da lo que estás diciendo, Mateo, una importancia privilegiada, como si fuese la condición sine qua non para ser feliz. Y no es así. No es así. De acuerdo. Hay un dicho otro que dice, oye, ¿tú crees que los ricos son felices? Pregúntate así con desdén. ¿Tú crees que los ricos son felices? ¡Son felicísimos! Entonces, yo considero que el dinero no debe ser la condición sine qua non más importante para que tu vida la hagas en torno al dinero. Por supuesto que nos sirve. Por supuesto que trabajamos para generar dinero, para que nuestros tengan lo que es el producto de nuestro esfuerzo. Claro que sirve. Pero si todo tu entorno lo haces de ganar dinero, por ganar dinero y atesorarlo, estás en un error. Sí, claro. Para mí, considero, en lo personal, para mí el dinero es un vehículo, no es un fin. Claro. Es medio, no es un fin. Si mi único fin sería el capitalizar y obtener el dinero por tenerlo, estaría en un error. Pero si me sirve, claro, y las penas con menos, hay que decirlo como es, pero no puedes darle la piedra angular y generar un sufrimiento por no ganar el doble de lo que ya tienes. Sí, claro. Es el error. La gente que está en eso ya está incurriendo en un error de lógica y en un autoengaño muy grande.
Pero bueno, yo creo que podemos ir cerrando. La verdad es que estuvo bastante buena la plática. Nos aventamos como 1 hora, 10 minutos. Gustavo, te agradezco mucho el tiempo, la presencia, los insights, el conocimiento. ¿Te importa si después dejamos tu correo electrónico o algún medio por el cual la gente pueda entrar en contacto contigo, caso tengan alguna pregunta o quieran hacer alguna consulta? Sí, claro. Vale. Pero yo te lo paso a ti, Diego, ¿no? Sin problema. Lo que les pueda servir con toda la confianza. Yo te felicito, Diego, por tu número de escuchas y de audición que tienes. Sé que has crecido muchísimo. Felicidades. A ti también, Mateus. Sigan formando. Y toda esta interacción de información colateral, como la que estamos teniendo hoy y como la está teniendo en muchos otros rubros, sirven mucho para que la sociedad pueda aprender y ver opciones alternas que a lo mejor no estamos enterados y nos sirve alguna recomendación o alguna situación que de manera paralela podamos resolver sin tener que entrar a un conflicto legal. Entonces, para servirles, Diego, muchas gracias. Mateos, muchas gracias. Un honor. Gracias, Gustavo. No, hombre, Muchísimas gracias. Siempre interesante platicar contigo, Gustavo. Sí, Siempre aprendemos mucho. Ya que termine la cuarentena, organizamos otro en vivo y ponemos un tema un poco más filosófico. El que necesiten, con gusto. Claro, ya está. Muchas gracias a todos. Seguimos en cuarentena y pronto les tendremos información con programas nuevos. Hasta luego. De hecho, un abrazo, que sigan bien. Saludos. Bye bye. Muchas gracias. Gracias.